Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está compuesto por Javiera Zapata, Melanie Julcarima y por quien le habla, Joaquín Barros. Melanie Julcarima no pudo estar presente en esta grabación por motivos que le vamos a explicar por escrito. Así que solamente vamos a exponer nosotros dos. Sin embargo, Melanie estuvo incluida en el proceso de la elaboración de nuestro trabajo. Nosotros escogimos un artículo llamado Prototipo de vivienda ecosostenible. Nos pareció interesante ya que el problema principal que abarca las viviendas ecosostenibles es la gran expansión demográfica que ha tenido nuestra población en los últimos años. Además de eso, abarca temas que tienen que ver con el medio ambiente, la contaminación, el impacto ambiental que tienen las viviendas actualmente y también la optimización de recursos y de recursos energéticos principalmente. Acá se pueden enumerar las principales problemáticas. Como dijo mi compañero recién, la escasez de recursos naturales, que se puede ver en la segunda foto, la escasez de agua, ya que se ve la sequía en el suelo. La contaminación por la demolición de los edificios o las casas tradicionales, como se ve en la foto, además de la irrupción de los ecosistemas y la eficiencia energética. El proyecto del prototipo de casa ecosustentable abarca desde el principio hasta el final de lo que involucra la construcción. Esto quiere decir optimizar los procesos de extracción de materias primas, como evaluar las características medioambientales de donde se va a construir, incluyendo también la parte intermedia, ¿cierto? Que es el uso de la edificación y después el proceso de desocupación o de transformación de estos edificios, ya sea demolición o para utilizarlos en otros campos, por ejemplo, oficinas o cosas así. Entonces, el modelo prototipo ecosostenible abarca todo el proceso de vida desde que nace hasta que muere la edificación. Los principales objetivos de este proyecto son bajar los niveles de contaminación, como se dice, ojalá que con estas viviendas, ¿no? Se reduzca el dióxido de carbono que se produce en el aire, además de optimizar los recursos de construcción utilizando ciertos materiales especiales que reduciría también esto mismo en la ahorro en construcción de viviendas, además de servicios básicos. Por ejemplo, hay un material que tiene calefacción que se puede construir con calefacción en las paredes, entonces eso reduciría la calefacción a gas o a leña y en el mismo paso reduciría la contaminación. Y la innovación tecnológica que también está para implantar, digamos, en estas casas. El objetivo que tenía, ¿cierto? El trabajo propuesto del certamen era buscar productos que fuesen innovadores. En sí, nuestro producto es el prototipo de la vivienda ecosostenible. Sin embargo, la vivienda en sí abarca subproductos, por decirlo de una forma, que también son innovadores y que también los podemos identificar. Por ejemplo, la implementación de recursos que capten energía eh, de fuentes renovables y naturales, por ejemplo, los ya conocidos paneles solares. También un poco más innovadores son las células fotovoltaicas que se implantan en las ventanas sin oscurecerlas y dejándolas translúcidas como, para que no pierdan su objetividad y su funcionalidad. Aparte de eso, como mencionaba mi compañera, hay muchos avances en cuanto a los materiales de construcción que ayudan a la calefacción, temperación de los hogares y también avances tecnológicos
en cuanto al uso eficiente de la energía que consumen los electrodomésticos, por ejemplo, o los recursos básicos como el agua, principalmente, que es uno de los recursos más escasos, en cuanto a tratamiento de aguas grises, las aguas que desechamos, incluso se mencionaba también en el proyecto la recolección de aguas lluvias, cosas que parecen, o sea, pueden ser muy básicas o que ya se han estudiado desde hace tiempo, pero que todavía no son implementadas realmente en todas las viviendas de nuestra sociedad. Bueno, en esta imagen se puede ver como lo que dice la verificación de la demanda real, como los porcentajes de emisiones de gases, además de la generación de residuos sólidos que, y lo que produce el sector de construcción en el PIB y la generación de empleo. En el ensayo original, si bien nos presentaban alternativas de innovaciones en la construcción de los prototipos de vivienda, nosotros también agregamos algunos más, ya que consideramos que habían algunos que eran recursos tecnológicos muy primitivos que ya estaban muy estudiados en comparación al desarrollo tecnológico que hay hoy en día. Entonces, a pesar de que el estudio, el artículo que estudiamos era reciente, aún así, para la localidad en la que se implementaba, habían recursos tecnológicos que todavía eran utilizables allá, pero que para nosotros, en nuestro contexto social, quizás ya son un poco rústicos. Por eso también implementamos otros recursos y avances un poco más modernos, como por ejemplo el uso de algunas aplicaciones. Nosotros nombrábamos una aplicación que se conectaba a la ducha, que pretendía ahorrar o hacer más eficiente el consumo del agua y te otorgaba desafíos y uno iba ahí relacionándose más con la aplicación. Como nombrábamos anteriormente, las variables que íbamos a evaluar en el prototipo eran los costos de materiales, si se incrementaba o reducía la contaminación, el nivel de ahorro de los servicios públicos, que es un punto importante, ya que la inversión inicial para estas viviendas o para poder transformar un poco nuestras viviendas actuales en viviendas de sostenibles puede ser un poco alto. Sin embargo, el beneficio que eso nos trae a mediano plazo y a largo plazo va a significar un ahorro económico en cuanto a los servicios y en cuanto también a los recursos que utilizamos. El último punto que se menciona es el nivel de satisfacción de los habitantes, que es importante considerar la comodidad, ¿cierto?, de implementar estas viviendas sin sacrificar la calidad de vida que ya tenemos, que es uno como de los miedos de repente que tiene la gente de adaptarse o implementar estos nuevos modelos de edificación o de construcción. Ahí se pueden ver dos imágenes de viviendas y edificios ecosostenibles. En la primera se puede ver cómo tiene la vivienda paneles solares y además en el techo se ve una especie de invernadero o sea, de huertos para cosechar y sembrar cosas para su propio beneficio de las personas que vivan ahí. Y además en el edificio se puede ver se ven como plantas verticales que son actualmente una innovación igual que para espacios pequeños que hicieron. Llaman huertos verticales en pequeños espacios de terrazas o balcones para que la gente pueda tener sus propios alimentos. Eso también era un punto destacado en el artículo y en nuestro ensayo, que lo pusimos como alimentación sustentable, que ayuda también a la escasez de recursos y también es un punto importante a considerar y a implementar en las ecoviviendas sustentables. Por último, nosotros también abordamos un enfoque social de la implementación de estas ecoviviendas, ya que hoy en día en nuestro contexto social está en debate sobre si incluir, por ejemplo, el derecho a la vivienda como derecho constitucional.
ya que es un problema el gran crecimiento demográfico y obviamente no todas las personas alcanzan a tener su vivienda. Entonces, este tipo de viviendas puede ser quizá una solución o un aporte a ese debate. Y por otra parte, también nosotros dábamos énfasis en que este tipo de proyecto se debe garantizar su accesibilidad a toda la comunidad, que por decir así, el nivel de ingreso de las personas de la ciudadanía no limite este tipo de proyectos. Eh, Generalmente las barreras de entrada a este tipo de proyectos, como mencionaba anteriormente, era el capital inicial o la inversión inicial que se necesitaba. Pero es por eso que se debe incentivar a las empresas constructoras, a todos los ámbitos gubernamentales que tienen que ver en estos proyectos, ya sean de construcción, de vivienda, medioambiental, etcétera, para gestionar proyectos en pos de la accesibilidad a toda la comunidad. Entonces también no solamente eh, lo enfocamos a la parte de innovación del producto, sino que también en la influencia y el alcance que puede tener esto a nivel social. Con esto entonces damos finalizada nuestra presentación y muchas gracias, profesor.